a todas las personas que están conectadas. El día de hoy estamos casi por iniciar este webinar con la doctora Karina Herrera, mi persona, el doctor Isaac Maldonado. Estaremos compartiendo con respecto al tratamiento de la clase 3 con la terognasia. Va a ser un caso clínico el que quisiéramos compartir con ustedes y previo a eso daremos una introducción con respecto a lo que hacemos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, cómo pues interactuamos con los pacientes, tanto en el ambiente médico-paciente y también en el ambiente académico. En unos minutos damos inicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a las personas que ya están conectadas a través de nuestras diferentes plataformas. Muchas gracias a todos los asistentes vía Zoom, también a los participantes que están transmitiendo, conectándose a través de nuestras plataformas de Facebook, de Instagram. Posteriormente, también este webinar lo podrán encontrar en nuestra página de YouTube. Y pues les agradecemos mucho por estar acompañándonos en esta noche. En esta noche tengo el placer de compartir este webinar con la doctora Karina Herrera. La doctora es residente de segundo año en nuestra casa de estudios. Mi persona, yo soy el doctor Isaac Maldonado. Y antes de que entremos en tema, me gustaría también compartir un poco con ustedes, para las personas que aún no nos conocen. Pues bueno, esta es una transmisión por parte del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Nos encontramos en la Ciudad de México. Somos una maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Eh, para la comunidad pues que no está relacionada con la parte odontológica, refiriéndome a los pacientes directamente, pues bueno, en nuestra casa de estudios atendemos problemas ortodónticos, problemas de crecimiento craneofacial, atendemos también a pacientes como el día de hoy estaremos mostrando, con alteraciones craneales que requieren también tratamientos quirúrgicos y pues bueno, todo tratamiento ortodóntico en pues todas las etapas, ¿no? Tanto en etapa temprana como en etapa adulta. Entonces están todos ustedes invitados, pueden buscarnos también a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página de internet y pues con todo gusto nosotros estaremos allí para poderles atender y poderles también orientar. Me gustaría también comentar para la comunidad odontológica, pues con respecto al máster en ortodoncia. También todos ustedes, odontólogos que quisieran también estudiar un posgrado en ortodoncia y en ortopedia maxilofacial, pues bueno, justamente pues nuestra casa de estudio, pues bueno, es un sitio, ¿no? En donde podemos nosotros en nuestra oferta académica pues justamente ofrecer un amplio pues, catálogo, por así llamarlo, de diversidad de tratamientos ortodoncia, llamémoslo con brackets convencionales, alineadores, pues bueno, la verdad es que en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia nos encontramos a la vanguardia con respecto a la diversidad en tratamientos. Eh, Antes de dar inicio, me gustaría también presentar a la doctora Karina Herrera. Ella como residente, me gustaría, doctora Karina, que nos puedas tú compartir cuál es tu experiencia en este tiempo que tienes como residente con nosotros. Cuéntanos un poco con respecto pues, a la parte educativa, la parte de carga académica, también cómo es tu atención hacia los pacientes. Platícanos un poco y nos gustaría conocerte. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí poder estar esta noche compartiendo con ustedes la presentación de este caso clínico.
Mi nombre es Karina Herrera, soy de nacionalidad ecuatoriana y actualmente me encuentro cursando el segundo año en lo que es la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Para mí ha sido muy gratificante estar en esta escuela, ya que presenta una muy buena excelencia académica desde hace más de 40 años y he tenido la oportunidad de compartir, como ya nos dijo el doc, varios casos de todo tipo de maloclusiones que se pueden presentar en los pacientes y también es una muy buena oportunidad para estudiar acá por la gran afluencia de pacientes que nosotros tenemos y la calidad de instructores que maneja la escuela también. Muchísimas gracias, Karina. Y pues con respecto al posgrado, somos un posgrado reconocido. Tenemos justamente, pues, seguimos la normativa, no solamente la nacional, la que nos rige aquí en México, sino que también somos un posgrado reconocido por la Federación Mundial de Ortodoncistas. Entonces, la verdad es de que el tiempo de estudio que aquí tienen los residentes, pues es un posgrado de tiempo completo, lo cual para ellos es una gran ventaja, ya que, pues bueno, no solamente van a tener la información académica de vanguardia, sino que también la van a poder llevar a la práctica clínica, ¿no? Lo cual eso pues es de gran valor, ¿no? Para la persona que está en formación. Y bueno, en mi caso, yo soy el doctor Isaac Maldonado, yo soy docente de esta institución desde hace 10 años. Y pues bueno, para mí es un honor pertenecer a esta casa de estudios con más de 40 años justamente de experiencia formando profesionales en ortodoncia. Yo también soy egresado del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y pues al día de hoy pues es para mí un honor formar parte, ¿no?, de la plantilla docente. Comparto con los residentes de primer, segundo año. Actualmente, además de compartir aquí en México como instructor, también soy instructor en la Fundación Charles Tweed en Tucson, Arizona. También ahí comparto con respecto a biomecánica. Y pues es para mí todo un gusto, junto con los demás docentes, que seamos parte de la Federación Mundial de Ortodoncistas, que seamos parte de la Academia Mexicana de Ortodoncia, de la Asociación Americana de Ortodoncia, del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y pues que seamos también todos los, como docentes, me refiero, pues que seamos también pues docentes que nos mantienen, ¿no? Actualizados, lo cual pues también para nosotros es un gusto el poder compartir esta información actual con nuestros residentes. Pues el día de hoy me gustaría compartir el título de esta ponencia. La doctora Karina nos va a estar compartiendo pues uno de los muchos casos, ¿no?, que manejamos en la escuela, en el posgrado. Y este caso en particular fue de interés para nosotros, ya que los tratamientos quirúrgicos pues justamente se dan en diferentes anomalías craneofaciales. En el día de hoy vamos a estar hablando de la clase 3, pero no solo eso, sino cuando hay una combinación, ¿no?, en donde también el factor crecimiento lleva a una desviación, ¿no? En este caso, una desviación mandibular, lo que le llamamos laterognasia. Entonces, vamos a estar platicando cómo esto interactúa con la función muscular, la función esquelética, la posición justamente de los órganos dentales, cómo esto afecta a la calidad de vida de la persona, pero cuál es la resolución de este tipo de casos. Adelante, doctora Karina. Muchas gracias, doc. Bueno, vamos a iniciar con una introducción sobre las anomalías dentomaxilofaciales. Estas son alteraciones complejas y difíciles de tratar porque afectan a múltiples estructuras y comprometen el tercio inferior de la cara. Cuando estos problemas se presentan y los tratamientos ortopédicos no son capaces de solucionarlos, la opción más favorable para este tipo de pacientes es un tratamiento ortodóntico quirúrgico combinado, el cual debe ser coordinado adecuadamente para obtener el mayor beneficio para los pacientes. Entrando ya en lo que es la clase 3 esqueletal, esta maloclusión se puede presentar de tres maneras, ya sea por un prognatismo mandibular sin problema maxilar,
Se puede presentar también por una hipoplasia del tercio medio sin problema mandibular o por una combinación de las dos anteriores. En cuanto al prognatismo mandibular, este crecimiento mandibular excesivo debe ser tratado idealmente de forma temprana, ya que en muchas ocasiones involucra factores genéticos inmodificables que después se manifestarán con mayor severidad en las etapas activas del crecimiento. Continuando con la hipoplasia del tercio medio facial, esta hace referencia a la disminución del crecimiento nasomaxilar, ya sea en sentido anteroposterior y en sentido transversal. Esta hipoplasia se puede presentar de dos maneras. En la imagen A podemos observar una hipoplasia netamente del maxilar y en la imagen B podemos observar una hipoplasia maxilar que también puede comprometer a la región malar. Y ya vamos a entrar directamente a lo que es la presentación del caso clínico. Aquí tenemos el caso clínico, es una paciente de sexo femenino de 31 años, 11 meses. Motivo de consulta de la paciente, problemas maxilofaciales. Durante el diagnóstico cefalométrico se determinó que la paciente es una paciente clase 3 esqueletal según su valor de ANB con -1, corroborado por el valor de Witts de -12 milímetros. Además, la paciente tiene un crecimiento hiperdivergente según su valor de Heye y Gononation Sillanation con perfil cóncavo. Estos valores que la doctora nos muestra nos dan mucha luz de la orientación diagnóstica, ¿no? Hacia donde el crecimiento de la paciente la llevó a la situación actual, ¿no? Y justo este valor que nos muestra aquí al final la doctora, que lo conocemos como el valor de Witts, de ser de -2, esto nos muestra que hay una severidad, ¿no? En el crecimiento de la mandíbula y justamente también una combinación con una hipoplasia, ¿no? A nivel maxilar, como bien nos comentabas. Adelante. Ujú. Gracias. Continuando con el diagnóstico, en cuanto a las inclinaciones dentales, la paciente posee el incisivo superior y el incisivo inferior retroinclinado, según sus valores de uno mandibular y uno palatal. En cuanto al análisis de los tercios, la paciente presenta el tercio inferior aumentado respecto a su tercio medio, con un valor del 74% en cuanto a las proporciones de sus alturas. En su análisis de Harbaugh presenta la mandíbula más grande en proporción al maxilar, con un valor de 39 milímetros, con lo cual podemos corroborar o evidenciar la evidente clase 3 y el evidente prognatismo mandibular de la paciente. Aquí me gustaría hacer mención de todos estos datos que la doctora nos muestra. Esto es algo que habitualmente como ortodoncistas llevamos a cabo como parte de nuestro elemento diagnóstico, el cual se llama cefalometría. Hacemos mediciones a nivel craneal, medimos la base de cráneo, los huesos de la cara y también pues para nosotros esto es como un mapa, ¿no? De lo que nos muestra cuál es la situación actual de la paciente. Si es un paciente en crecimiento, también nos ayuda a hacer predicciones de crecimiento y hacia dónde se dirigirá, ¿no? el futuro del paciente con respecto a la dirección, ¿no? De sus huesos faciales y si tenemos que interceptar. En este caso que la doctora nos está mostrando, pues es un paciente pues adulto en el cual pues ya podemos ver como tal una secuela del crecimiento, ¿no? Que fue ahí lo que ocurrió y ahorita lo que nos está explicando la doctora, pues es justamente estos valores numéricos que nos ayudan a diagnosticar. Muy bien. Listo. Continuando con el diagnóstico de la paciente, durante el diagnóstico de un paciente clase 3 esqueletal, es importante que realicemos la evaluación de la zona malar. Esta zona se evalúa en una fotografía de perfil, trazando lo que es una línea vertical que va desde la pupila hasta la zona cigomática.
obteniendo como diagnósticos los siguientes. Por ejemplo, si es que la línea que trazamos toca el hueso malar, quiere decir que esta zona está en una posición normal. Pero en caso de que la línea esté por detrás del hueso malar, nos indica que existe una hipoplasia leve de esta zona. En nuestra paciente podemos observar una leve hipoplasia de la zona malar. Continuando con el diagnóstico de la paciente, se determinó que la paciente presenta una laterognasia mandibular hacia el lado izquierdo y esta se caracteriza por una desviación permanente de la mandíbula cuya morfología está alterada, tanto por el cóndilo, la rama y el cuerpo mandibular. Las deformidades secundarias asociadas a esta condición incluyen asimetrías faciales, como por ejemplo la desviación del mentón hacia el lado afectado, en este caso el lado izquierdo de la paciente. También podemos observar otras alteraciones, como puede ser un acortamiento de la rama mandibular o una inclinación del plano oclusal. Otros auxiliares diagnósticos y no menos importantes son las radiografías. Para el diagnóstico radiográfico de este tipo de pacientes, nos podemos ayudar de una radiografía póstero-anterior, considerada el gold estándar para el diagnóstico de estas alteraciones. Y nos podemos ayudar con los análisis del doctor Grumons o los análisis del doctor Rick. Estos dos tipos de análisis por muchos años nos han ayudado mucho a los ortodoncistas para poder determinar, ¿no? A través de este tipo de proyección radiográfica postero-anterior, justamente cuál es la alteración, como nos comenta la doctora Karina, en qué área se encuentra más alargado o más elongado el cuerpo mandibular o la rama mandibular, o justo como ella nos comentaba, la posición condilia, ¿no? El cóndilo mandibular. Nos permite evaluar la inserción de la articulación y pues bueno, por mucho tiempo el trazo de Ricketts es el que nos ha dado mucha luz al hacer este tipo de diagnóstico. Y bueno, el análisis de Grumons es un análisis en el cual podemos ir directo a una comparativa gráfica, ¿no? Con respecto a simetría craneal, simetría facial también, y que también es de habitual uso, no solamente para nosotros como ortodoncistas, sino también para los cirujanos maxilofaciales, que pues son los especialistas con quienes hacemos mancuerna para la resolución de estos casos. Adelante. Continuando con el diagnóstico radiográfico, también nos podemos ayudar de la radiografía panorámica, en la cual realizamos el análisis de Lewandowski. En este caso que estamos presentando, se determinó que el cóndilo derecho de la paciente es más alto con relación al cóndilo izquierdo, a su vez que la rama del lado derecho es más ancha que la del lado izquierdo. Y sin dejar de lado una herramienta diagnóstica muy conocida hoy en día, que es la tomografía computarizada, en sus diferentes cortes, axial, coronal y sagital, estas imágenes nos proveerán una información más detallada sobre el diagnóstico de la paciente. Y que actualmente el uso de la tomografía ha sido para nosotros un parteaguas, porque solamente nos permite evaluar la parte esquelética, ¿no? Sino también justamente al jugar con los contrastes nos permite evaluar tejidos blandos, vías aéreas, no solamente la posición dental y craneal. Muy bien. Ujú. Como decía el doctor, durante el diagnóstico en una tomografía, no debemos dejar de lado el diagnóstico de las vías aéreas, ya que al momento de que los cirujanos realizan sus movimientos, existe una consecuencia en estas vías aéreas, como por ejemplo, al producir un movimiento de descenso de la espina nasal posterior, aumentamos lo que es el espacio nasofaringeo y vamos a disminuir el espacio orofaringeo. Es por esto que es de suma importancia que nosotros realicemos una correcta planificación ortodóntica quirúrgica para no afectar de manera considerable las vías aéreas.
Continuando con la presentación del caso, vamos a observar ya unas imágenes intraorales de la paciente. La paciente presenta una relación molar clase 3 izquierda, una relación molar clase 2, perdón, clase 3 derecha, clase 2 izquierda, una relación canina clase 3 bilateral, primeros premolares superiores extraídos por tratamiento previo, órgano 25 perdido por caries, incisivos laterales microdónticos y líneas medias desviadas. Eso en cuanto al análisis de fotografías intraorales. Aquí justamente en este En gráfico, cuanto a sus formas de arco, perdón, en este gráfico que nos muestra la doctora podemos ver la cantidad la anterior, de desviación, ¿no? Mandibular. Sí, adelante, disculpa, doctora. hacia abajo. No, no se preocupe. Continuando con el análisis intraoral, en cuanto a la forma de arco, se presenta una forma de arco ovoide tanto superior como inferior. Continuamos con el análisis de modelos. Durante este análisis se encontró un exceso de espacio en la arcada superior de 10.1 milímetros, eso también debido a la falta de las piezas dentales, y en la arcada inferior una falta de espacio negativa de menos 4.1 milímetros. Siguiendo con el análisis de sus modelos, la paciente presenta un overjet de menos 5 milímetros y un underbite del 40%. Entonces, luego de haber realizado todo este diagnóstico completo de la paciente, vamos a elegir el plan de tratamiento ideal. Entonces, ¿cómo elegimos el plan de tratamiento ideal? Existen varias alternativas para abordar este problema, que van a depender de la discrepancia de las bases apicales. Cuando esta discrepancia es leve, la maloclusión puede ser tratada con ortodoncia, efectuando lo que es un camuflaje, pero en casos de que la discrepancia ya sea de moderada a grave, debemos considerar un tratamiento ortodóntico combinado con una cirugía ortognática. En el caso que estamos presentando en este momento, después de haber realizado el diagnóstico completo, se determinó que la opción ideal para la paciente es una ortodoncia combinada con cirugía, debido a su discrepancia dentoesqueletal de carácter severo. Este tipo de tratamiento brindará unos buenos resultados, obteniendo una buena oclusión funcional y una estética agradable para la paciente. Esta parte del tratamiento es en realidad muy crucial, ¿cierto? Ya que justamente lo que pretende pues es lograr una buena estabilidad, ¿no? Con respecto a la masticación o a la oclusión, como le decimos técnicamente. Y justamente esta oclusión o este equilibrio es en realidad lo que el cirujano busca, ¿no? En el momento en el cual realiza los cortes quirúrgicos para poder resolver, no esqueletalmente, la malposición en este caso, de la malposición mandibular. Adelante. Excelente. Entonces, generalmente los pacientes que son candidatos a una cirugía ortognática, ellos presentan una compensación natural a su maloclusión, pero al momento que nosotros ortodónticamente los trabajamos, generamos lo que lo llamamos nosotros descompensación. Entonces, es de suma importancia que nosotros informemos al paciente que al momento de esta descompensación ortodóntica, la asimetría o maloclusión que ellos presenten será más evidente facialmente para ellos, cambian y se hace más evidente esta maloclusión. Y esto que comentas es importante Entonces, también, ¿cuál fue en sí el tratamiento? disculpa, doctora, y esto que comentas creo que sí es muy importante también para los pacientes que nos están escuchando, pues que lo puedan ellos ver justamente en alguna etapa del tratamiento, que en este caso es una preparación prequirúrgica, como nos estás tú comentando, pues se va a exacerbar, ¿no? La misma circunstancia, porque justo por las compensaciones dentales de las cuales nos estás compartiendo,
pues durante la preparación prequirúrgica nosotros eliminamos, ¿no?, esas compensaciones, llegando a los dientes a su posición correcta y observando este tipo de resultados, ¿no?, durante el tratamiento. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía se puede observar, ¿no?, cómo se ha incrementado todavía más esta distancia entre los dientes superiores e inferiores. Pues en ese momento del tratamiento, pues sí, llega a ser también un poco más incómodo, ¿no? Incluso la masticación para los pacientes, pero es cuando ya estamos acercándonos, ¿no?, para el momento quirúrgico. Adelante, doctora. Ujú. Así es. Este consistió en una fase prequirúrgica en la cual nosotros como ortodoncistas realizamos la alineación, nivelación, logramos un tripoidismo. Podemos observar aquí unas imágenes durante la fase de descompensación de la paciente, ya previo a la cirugía, con la colocación de sus vástagos. Doctora, ¿nos puedes platicar un poco más al respecto La segunda fase, perdón, doctora, ¿nos puedes platicar un poco más al respecto de los vástagos, para qué funcionarán y también qué son estas marcas azules que nos muestres en la fotografía? ujú, exacto. Bueno, el momento que nosotros estamos preparando a un paciente ya para enviárselos a la cirugía, crimpamos estos vástagos en los arcos, en cada espacio interproximal de los dientes, lo que nos van a servir, bueno, le van a servir al cirujano para que ellos realicen la fijación con ligadura de los maxilares después de haber realizado ya sus movimientos de impactación, retroceso o lo que haya estado planificado para ese entonces. Y si es que pueden observar ahí como unos puntitos, como unas bolitas de color azul, que nosotros lo llamamos resina. Esto nosotros como ortodoncistas colocamos generalmente en donde va a ser la línea media del paciente para que pues el cirujano tenga ahí una guía para que sepa en dónde debe ir la línea media del paciente, ya que pues me imagino que ahí durante la cirugía existe sangrado y todo eso, entonces para que sea como una guía para ellos, para que tengan en consideración la línea media. Muy bien. Entonces, la segunda fase del tratamiento de la paciente consistió en la fase quirúrgica, en la cual se le realizó una cirugía Lefort 1, combinada con una osteotomía sagital bilateral de la rama, y también, como podemos observar en la imagen, se le realizó una mentoplastía de avance de 5 milímetros. Y en la fase postquirúrgica, que es la que ya nos corresponde a nosotros los ortodoncistas, en la cual realizamos lo que es el detallado y la retención, que puede ser también con un tratamiento miofuncional, de lo cual estaremos hablando un poquito más adelante. Aquí podemos observar unas imágenes de lo que fue el procedimiento de la paciente durante su descompensación previo a la cirugía. Y aquí también en estas fotografías, Aquí una ¿no? imagen de su ortodoncia ya. Perdón, es muy recargable en las fotografías que nos muestras anteriormente, Ahí. como también en la zona de los molares, ¿no? Se están ocupando este tipo de aditamentos que les llamamos tubos, pareciera como un bracket alargado, el cual se coloca, ¿no?, en la región de los molares, y pues esto nos ayuda mucho, ¿no?, también a que el paciente tenga una mejor higiene en la zona. Hay ocasiones en donde también se colocan, ¿no?, estos aritos metálicos llamados bandas. Estas bandas pues también son frecuentes aún que se lleguen a ocupar para casos quirúrgicos o para colocar aparatología. Sin embargo, cuando es posible, también preferimos ocupar este tipo de tubos, ¿no?, ya que a nosotros como ortodoncistas nos permite también cerrar un poco más los espacios, controlar también de alguna forma más eficiente, ¿no?, la posición del tubo, y pues también nos permitirá, bueno, al paciente le permitirá tener una mejor higiene y que no haya inflamación, ¿no?, alrededor de las bandas, ¿no? Entonces, en este caso, el ocupar este tipo de tubos, pues es una manera muy recomendada porque es más higiénico para el paciente. Muy bien. Sí, Doc, y también hoy en día ya casi
ya no se están utilizando mucho los vástagos, sino más bien con la llegada de los microtornillos, los cirujanos ya se ayudan también de los microtornillos y ya quedan un poquito de lado lo que son las bandas y lo que son los vástagos. Bueno, aquí una imagen del proceso de la ortodoncia postquirúrgica. En esta imagen es importante recalcar que durante la ortodoncia postquirúrgica se realizó un flipping de los brackets de las piezas 11 y 12. Todo esto para que durante el proceso de detallado se trabaje en lo que es el torque de estas piezas dentales. Y acá ya podemos observar unas fotografías finales del caso, en donde se observa que logramos los objetivos del tratamiento, entre ellos un adecuado manejo de los espacios en la arcada superior, se logró corregir el apiñamiento mandibular, se logró consolidar una clase 1 canina bilateral y una clase 2 molar bilateral, así como también la coincidencia de las líneas medias y con todo ello una adecuada intercuspidación con una correcta oclusión funcional de la paciente. Vamos a observar un video comparativo de inicio, progreso y final del tratamiento de la paciente. Justamente ustedes pueden observarlo en esa fase de preparación prequirúrgica en donde se acentúa, ¿no? Esta malposición dental y esquelética y posterior al tratamiento quirúrgico, cómo se logra, ¿no? El empalme de los maxilares. Así es. Otros videos comparativos de sus fotografías laterales derechas. En este video que nos muestra la doctora es muy, muy recalcable. Observemos cómo cambia mucho la posición entre los molares y entre los caninos, cómo ahora llegan a una posición adecuada, un engranaje bastante, bastante adecuado, ¿no? Así es. Como la doctora nos comentaba, estos postes quirúrgicos o vástagos que les conocemos así, pues ayudan mucho al cirujano justamente para hacer la fijación intermaxilar y que los maxilares se mantengan en la posición, ¿no? Posterior al tratamiento quirúrgico. Así es. Continuando con los videos comparativos de sus fotografías oclusales superiores, podemos ver que se realizó un adecuado manejo de espacio. También ese cambio en Y la las forma, ¿no? oclusales inferiores en donde ajá, en la forma de arco y en la oclusal inferior, cómo se logra corregir el apiñamiento y obtenemos una buena alineación. Listo. Vamos a empezar a observar unas fotografías que nos muestran el registro fotográfico pre y post tratamiento de la paciente. Durante la cirugía ortognática, el maxilar y la mandíbula son reorientados y al mismo tiempo los tejidos blandos adoptan una nueva posición. En general, la estética facial de los pacientes mejora después de la cirugía, pero estos cambios se observan principalmente por los cambios en los tejidos blandos. Al mismo tiempo, después de una cirugía ortognática, se van a producir alteraciones a nivel de la musculatura de la paciente, lo cual nos puede servir tanto a favor o como en contra de estos tratamientos. Aquí unas fotografías de frente de sonrisa de la paciente pre y post tratamiento, donde se puede observar una sonrisa armónica y a una buena oclusión. Continuando con las comparaciones pre y post tratamiento, unas fotografías de perfil de la paciente, en el cual realizamos el análisis de la línea estética de Ricketts para valorar la posición de sus labios antes y después de la cirugía. Se logró una corrección del labio superior que pasó de menos 9 milímetros a menos 6 milímetros y el labio inferior de menos 3 a menos 5 milímetros antes y después de la cirugía. Como pueden observar, esto nos dio como resultado una correcta armonía facial, ¿no? Con respecto a la posición
como nos comenta la doctora, con respecto a los labios y también con respecto al mentón. Ajá, por la mentoplastía que le realizaron. Ujú. En estas imágenes podemos observar más de cerca el cambio en los tejidos blandos. La literatura nos reporta, por ejemplo, que después de un avance maxilar se produce un 50% de un avance en el labio superior, como ya pudimos evidenciar desde la fotografía pasada, y la punta de la nariz no avanza más de un 30%. En cuanto también a la evaluación del ángulo nasolabial, la literatura reporta que este ángulo disminuye de 1 a 2 grados por cada milímetro de avance. Esto en cuanto al avance maxilar. En cuanto a los cambios durante el retroceso mandibular, después de un retroceso mandibular se produce un 75% de retroceso en el labio inferior, lo que es evidente en estas fotografías, y un retroceso del mentón cutáneo del 90%, el cual puede ser corregido posteriormente con una mentoplastía en caso de que el caso o la paciente lo requiera. Aquí una comparación de sus radiografías laterales de cráneo, en la cual podemos observar que se logró una adecuada armonía del perfil, se logró una verticalización del incisivo inferior, pasando de 85 grados al inicio, terminando con 76 grados. La vía aérea superior aumentó y la vía aérea inferior disminuyó 3 milímetros debido al retroceso mandibular, como ya hablábamos anteriormente de estos cambios en la vía aérea según los movimientos que se realizan durante la cirugía. Acá unas comparaciones de sus radiografías panorámicas de inicio a final. La paciente se mantuvo con 23 dientes permanentes presentes y podemos observar que se mantiene un adecuado paralelismo radicular de inicio a final. Sus modelos de inicio y final. Aquí unas comparaciones de sus cortes tomográficos antes y después de la cirugía. Se observan evidentemente las placas quirúrgicas y la mentoplastía que se le realizó a la paciente. En cuanto a su sobreimposición sobre el componente craneofacial, podemos observar la evidente mejora o modificación del perfil y el tejido blando de la paciente en la zona de los labios y el mentón. En cuanto a la sobreimposición sobre maxilar de inicio a final, podemos observar una leve proinclinación del incisivo superior y en su sobreimposición sobre sínfisis se logró una retroinclinación del incisivo inferior y una verticalización molar. Entonces, después del tratamiento ortodóntico quirúrgico se deben tener algunas consideraciones para minimizar lo que es el riesgo de una recidiva. Se deben tomar en cuenta ciertos parámetros que pueden comprometer la estabilidad post-tratamiento. Esto durante estos parámetros que debemos tomar en cuenta, incluye la evaluación de los tejidos blandos. Por ejemplo, las presiones ejercidas sobre los dientes, ya sea por los labios, las mejillas o la lengua, son un determinante principal para la estabilidad post-tratamiento. Otro parámetro que debemos tomar en cuenta es la salud periodontal del paciente para, pues, según esto, conocer los movimientos que nosotros vayamos a realizar, tomando en cuenta las corticales óseas de los pacientes. Otro punto que debemos evaluar también es la articulación temporomandibular y la evaluación muscular, que como ya dijimos anteriormente, tiene un papel muy importante en la función. Y por último, la literatura nos reporta la evaluación de los tejidos blandos que van a determinar lo que es la estética post-tratamiento. Ahorita, al reflexionar en estas consideraciones que la doctora nos comparte, pues es importante que nosotros, como especialistas, ¿no?
que tomemos en cuenta todos estos factores y como previamente la doctora nos decía, ¿no? El factor muscular es un factor que puede ser a favor o en contra y que de hecho ese es uno de los factores con los cuales batallamos posterior al tratamiento, debido a que pues el tratamiento quirúrgico en unas cuantas horas resuelve la malposición esqueletal. Sin embargo, la posición muscular es una posición que ha estado ahí por muchos años, que va a tener nuevas reinserciones y que necesita ser reentrenada nuevamente, ¿no? Ya que justamente esta posición de los diferentes músculos de la masticación, hablemos de pterigoideos, de maceteros, de buccinadores, digástricos, de miloideos, todos ellos van a jugar un papel importante en la posición mandibular, ¿no? Entonces, justamente tenemos que pensar en ellos justamente para la post-retención o para la estabilidad, ¿no? Entonces, justo en un momento la doctora nos compartirá un poco alrededor de este tema. Y eso. Entonces, en general, luego de la cirugía ortognática, el grado de asimetría del tejido blando va a seguir siendo mayor a la del tejido duro. Y esto se muestra incluso si el tejido duro haya sido corregido perfectamente durante la cirugía. Es decir, la simetría de los tejidos blandos no se puede garantizar después de la cirugía ortognática. Para ello también, como ya estábamos hablando sobre la evaluación muscular, es importante realizar esta evaluación post cirugía. Para ello, autores como Duque y colaboradores realizaron un estudio cuyo propósito fue evaluar los cambios electromiográficos en pacientes sometidos a ortodoncia y cirugía ortognática antes y después del tratamiento. Entonces, ¿cómo se realizó este estudio? Ellos utilizaron una técnica de electromiografía para evaluar los músculos macetero temporal y los músculos suprayoideos. Y los resultados que obtuvieron en cuanto a los cambios del músculo macetero, se produce una disminución en su longitud y en su fuerza al momento de realizar un retroceso mandibular, debido a que la inserción de este músculo queda en una posición más paralela a su inserción habitual. En cuanto al músculo temporal, este va a presentar una mayor contracción porque el brazo de palanca durante la fuerza se vuelve más vertical, es decir, hay mayor esfuerzo, lo que se traduce en una mayor actividad muscular. Y en cuanto a los músculos suprayoides, al momento de realizar una cirugía, estos sufren una elongación afectada por la distancia entre el mentón y el ioides. Esto sería en cuanto a la evaluación muscular. Como podemos observar, la mayoría de los músculos sufren cambios, como nos decía el doctor. Estos son músculos que tienen una posición ya como memoria que ellos tienen durante todo ese tiempo y que para ellos es un poco complicado luego de la cirugía mantenerse en una nueva posición estable. Entonces, por lo mencionado anteriormente, es importante que nosotros tomemos en cuenta la fase de retención. Como en todo tratamiento de ortodoncia, creo que la fase de retención es una de las fases más importantes del tratamiento y más que nada en este tipo de pacientes sometidos a este tipo de cirugías, debemos evaluar qué tipo de retención vamos a manejar. A nuestra paciente de este caso clínico que estamos presentando se le colocó retenedores fijos tanto en la arcada superior como en la arcada inferior de 3 a 3. A su vez también la paciente lleva retenedores termoformados tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y como ya habíamos estado comentando anteriormente, es importante una retención miofuncional. ¿Y cómo se realiza o con qué aparatos vamos a realizar esta retención? Podemos utilizar aparatos funcionales, los cuales nos van a proveer un equilibrio muscular como medio terapéutico.
ya sea varios tipos de aparatologías, como puede ser el Frankel o Bionator o alguno de los aparatos que trabajen a nivel muscular. Los aparatos funcionales son aparatos de acción indirecta. Esto quiere decir que no ejercen directamente su fuerza sobre los dientes, sino que promueven una reacción muscular que van a actuar directamente sobre la oclusión del paciente y de esta forma nos van a ayudar a mantener los resultados obtenidos. En el caso que estamos presentando, se decidió utilizar un aparato Frankel asimétrico, el cual es una modificación del Frankel que nosotros conocemos, que lleva dos pantallas laterales, pero en este caso, a la paciente, al tener una laterognasia mandibular hacia el lado izquierdo, pues se decidió colocar la pantalla en ese lado de la oclusión. En estas imágenes podemos observar un proceso de fabricación del aparato. Esto con el objetivo de poder desarrollar, ¿no?, la musculatura justamente en el lado izquierdo, ¿no?, que era en donde se veía más atrófica, ¿no?, posterior a la cirugía, de tal manera que los músculos puedan tener una mejor tonicidad, ¿no?, a lo largo del tiempo. Qué bueno, dicho ese de paso, ¿no?, como comentabas, doctora, justamente este tipo de aparatos funcionales o miofuncionales, ¿no?, actualmente pues conocemos, ¿no?, estos aparatos ya prefabricados, Trainer y 3, ¿no?, que podrían también funcionar para este tipo de pacientes. Sin embargo, tomemos en cuenta una situación, ¿no?, que estos aparatos están hechos para una posición ideal, ¿no?, que aquí ya posterior a la cirugía, pues el esqueleto facial ya está en una posición ideal, pero la musculatura no. Por lo tanto, teníamos que individualizar, ¿no?, el tipo de aparato, no un aparato prefabricado, sino un aparato individualizado, ¿no?, que fuera directo a lo que necesitábamos desarrollar en la paciente. Así es. Bien. Y así es como el aparato queda instalado en la boca del paciente. En los casos donde haya una hipotonía muscular, se indican los Frankel asimétricos con pantallas más separadas en el lado afectado, con la finalidad de mantener la musculatura alejada de los arcos dentarios para eliminar cualquier posible influencia de estos músculos, ya sea buccinadores u orbiculares, que afecten el desarrollo del paciente post-tratamiento. Y con esto se termina nuestro caso. Quiero dar gracias al doctor Isaac Maldonado, quien fue el instructor de este caso, y a la doctora Carly, quien fue la residente en llevar este caso durante su maestría. Al Muchas contrario, doctora, muchas gracias a ti por compartirnos este tratamiento, este caso de éxito que también hemos podido observar, ¿no?, a lo largo del tiempo posterior a su cirugía y pues el cual nos llena de gusto, ¿no?, ver a los pacientes, ¿no?, ya con sus tratamientos completos y que mejoran, ¿no?, su calidad de vida, su función masticatoria, su función también respiratoria. Y pues bueno, es el objetivo, ¿no?, que buscamos, ¿no?, el bien de los pacientes. Si hay alguna pregunta aquí con las personas en el foro de Zoom, parece que no tenemos preguntas a través de nuestras plataformas de Instagram o Facebook. Déjenme revisar aquí el chat. Parece que estamos bien. Pues les quisiéramos agradecer a todos los presentes. Muchas gracias. De verdad, deseamos que este caso sea de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza. También para los pacientes que nos sintonizan, que nos escuchan, pues queremos abrir las puertas de nuestra casa de estudios para ustedes, en el cual podremos ofrecerles toda una diversidad de tratamientos y, como comentábamos, ¿no?, individualizados para cada uno de nuestros pacientes, ¿no?, a través de sus planificaciones, sus planes de tratamiento y la ejecución del tratamiento. Pues les agradecemos a todos por haberse conectado. Yo soy el doctor Isaac Maldonado. Te agradezco mucho, doctora Karina Herrera. muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti y muchas gracias a todos los presentes. Hemos disfrutado este tiempo junto con ustedes. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.